Adéntrate en los relatos que te trae el canal Sombras y Penumbras, donde lo cotidiano se desvanece para dar paso a lo inexplicable y lo escalofriante. Me llamo Julián y siempre he dudado de las historias escalofriantes, esas narraciones que los ancianos o los vecinos comparten para asustar a los niños. Sin embargo, lo que voy a relatar puso en tela de juicio mis creencias. Fue algo que viví hace algunos años durante una visita a la aldea donde mi abuelo pasó su infancia, y hasta hoy no encuentro una explicación lógica. Todo comenzó cuando decidí pasar un verano en la casa de mi abuelo. Él residía en un pueblo pequeño, de esos lugares que parecen detenidos en el tiempo. Casas de barro, caminos sin pavimentar y un silencio que a veces era agradable, pero en otras ocasiones erizaba la piel. Recuerdo que al llegar percibí una atmósfera extraña. Los habitantes del pueblo me observaban de una manera peculiar. Mi abuelo estaba feliz de verme, pero noté que se mostraba más distante de lo habitual. Me habló de temas cotidianos, el calor, las cosechas, los vecinos, pero hubo algo que omitió, algo que después comprendí que intentaba evitar a toda costa: el brocal. Una tarde, mientras daba un paseo por el pueblo, vi el pozo por primera vez. Se encontraba en una esquina de la plaza antigua, cubierto de vegetación silvestre y casi oculto entre árboles que parecían esforzarse por taparlo. Tenía una estructura de piedra erosionada y una cubierta de madera que parecía a punto de caerse. Había algo perturbador en él, algo inexplicable, como si no perteneciera a la misma época que el resto del pueblo. Al regresar a casa, le pregunté a mi abuelo sobre el pozo. Se quedó callado por unos instantes y luego me dijo: «Es mejor que no te acerques. No hay nada bueno allí». No quise insistir, pero sinceramente su reacción me dejó intrigado. ¿Por qué un simple pozo generaba tanto misterio? Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, empecé a oír algo. Era un sonido tenue, como un susurro, pero con un ritmo que no lograba identificar. Me levanté y miré por la ventana. Todo estaba oscuro, el pueblo dormía, pero el sonido era perceptible. Cerré los ojos e intenté ignorarlo, diciéndome que era el viento o los grillos. Al día siguiente, decidí dar una vuelta por el pueblo para despejar mi mente. Los vecinos parecían más reservados de lo normal, incluso hostiles. Un hombre mayor me miró fijamente y cuando le devolví la mirada, simplemente giró la cabeza y se marchó. Más tarde, una anciana que vendía pan en la plaza se acercó y me dijo en voz baja: «¿Escuchaste los cánticos?». Me quedé asombrado. Le dije que no sabía de qué hablaba, pero insistió: «Esas voces no son para ti. Mantente alejado del pozo». Y antes de que pudiera responder, se fue rápidamente, dejándome más confundido que antes. Esa noche, los susurros volvieron, pero esta vez eran más nítidos. No eran solo ruidos, eran voces, casi como una melodía. Me levanté y, sin pensarlo mucho, me puse los zapatos y salí de la casa. Caminé hacia la plaza siguiendo el sonido, que parecía guiarme directamente al pozo. Al llegar, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El pozo parecía más sombrío, como si absorbiera la escasa luz de la luna. Me acerqué con cautela, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación, pero el canto seguía ahí, emanando desde lo profundo. Realmente era algo hipnótico. Me arrodillé e intenté mover la tapa, pero era demasiado pesada. Fue entonces cuando percibí un olor extraño, como a tierra húmeda y algo más, algo que no podía reconocer. Permanecí allí unos segundos más, escuchando, hasta que algo me hizo retroceder. Un golpe seco desde el interior del pozo, como algo golpeando las paredes de piedra, el cual parecía acercarse más, como si algo estuviera trepando ese pozo que parecía no tener fin. Al escuchar eso,
Se me erizó la piel y corrí de vuelta a la casa, pero al llegar encontré a mi abuelo esperándome en la puerta. Su rostro estaba serio, casi enfadado. Me dijo: «Te advertí que no te acercaras. Ahora ya no eres un extraño para ellos». No comprendí lo que quiso decir, pero su tono me dejó claro que había cometido un error. Al día siguiente, las cosas se volvieron aún más extrañas. La gente del pueblo ya no solo me evitaba, sino que algunos parecían estar siguiéndome. Cada vez que salía, sentía sus miradas en mi espalda, y en más de una ocasión vi a alguien asomarse desde una ventana y cerrar las cortinas rápidamente al verme. Intenté hablar con mi abuelo, pero él solo me dijo que debía quedarme dentro de la casa hasta que terminara mi visita. Esa noche, tuve una pesadilla constante que parecía no tener fin. Los susurros volvieron, pero ahora no solo provenían del pozo, parecían estar dentro de mi cabeza, y algo que no podía ver me arrastraba hacia ese pozo. Algo me jaló de la cama y recorrí todo el camino por el suelo, siendo arrastrado por algo que quería llevarme a ese pozo. Cuando estaba más cerca de él, pude distinguir figuras humanas alrededor, pero algo en sus movimientos no era normal. Eran demasiado lentos, casi como si levitaran. Cuando amaneció y por fin pude despertar, decidí que era hora de irme. Le dije a mi abuelo que necesitaba regresar a la ciudad, pero él solo me miró y dijo: «No importa a dónde vayas, ya estás marcado». Yo me fui de todos modos, tratando de ignorar sus palabras, pero sus palabras no se fueron de mi mente. Durante los días siguientes, al llegar a mi casa en la ciudad, empecé a notar cosas extrañas. A veces, por las noches, escuchaba los mismos susurros, suaves, pero inconfundibles. Seguía teniendo esa misma pesadilla con el pozo donde algo me arrastraba, insistiendo en llevarme hasta el fondo. Nunca supe qué significaba ese pozo ni qué eran los cánticos, pero estoy seguro de que algo oscuro reside en ese lugar, o quizás algo muy siniestro ocurrió allí, lo cual dejó una energía muy negativa, esperando salir a la luz. Las luces del Linde. Hola, soy Marcos. No suelo hablar mucho de esto, pero hay una vivencia que tuve hace algunos años que no puedo olvidar. La guardo como un secreto que me cuesta compartir, pero creo que este es el lugar adecuado. Me ocurrió en un pueblo rural, uno muy pequeño y olvidado en la zona sur del país. Fui a ese sitio para visitar a un amigo de la infancia, Samuel, a quien no veía desde hacía años. Nos habíamos reencontrado por redes sociales y él insistió en que fuera a su casa a pasar unos días. Había heredado una cabaña que perteneció a su abuelo justo en las afueras del pueblo, cerca de un bosque extenso. Pensé que sería un viaje tranquilo, una oportunidad para desconectar de la ciudad y recordar viejos tiempos. Cuando llegué, todo parecía normal. Samuel me recibió con una sonrisa y la cabaña, aunque antigua, tenía su encanto. Los vecinos eran amables, pero reservados, como es habitual en estos pueblos. Sin embargo, algo en su comportamiento me pareció raro. En los límites del pueblo hay un bosque muy particular con una vegetación muy densa que me llamó la atención, y varias veces, cuando mencionaba el bosque o preguntaba por el lugar, parecían ponerse nerviosos y cambiaban de tema. Uno de ellos, un anciano, me miró serio y me dijo: «No te acerques al límite del bosque cuando esté oscuro, y si aparecen unas luces, no salgas de la cabaña». Al principio, creí que eran supersticiones locales, historias que se cuentan para asustar a los forasteros. Samuel no parecía querer hablar mucho del asunto, y cuando le pregunté, solo me dijo que era mejor no hacerles caso. «La gente aquí es extraña con esas cosas», dijo, como si quisiera restarle importancia. Pasaron los días, y aunque la tranquilidad del lugar era agradable, comencé a notar algunas cosas extrañas. Por las noches, el bosque parecía cobrar vida. Había ruidos que no podía identificar, y varias veces, al mirar por la ventana, me pareció ver pequeños destellos de luz entre los árboles. Pensé que eran luciérnagas o algo similar,
pero eran demasiado grandes y parecían moverse de una manera muy ordenada, casi como si alguien caminara con linternas. Una noche, la situación cambió. Estábamos cenando cuando se fue la electricidad en toda la zona. Samuel no parecía sorprendido, como si estuviera acostumbrado a esos cortes de luz. Sacó unas velas y dijo que no me preocupara, pero mientras estábamos en silencio, me acerqué a la ventana y vi las luces otra vez. Esta vez eran más claras y se movían entre los árboles, como si un grupo de personas estuviera caminando en el bosque. «Oye, Samuel, ¿qué es eso?», le pregunté. Su rostro cambió de inmediato, se levantó de la mesa y me dijo con voz firme: «No salgas. No importa lo que veas o escuches, no salgas». Siendo alguien muy escéptico, por supuesto, mi curiosidad fue más fuerte. Le dije que iba a echar un vistazo, pero él me tomó del brazo y me dijo: «Marcos, no lo entiendes. No son lo que piensas, no te acerques a esas luces. Dicen que son brujas con una maldad inimaginable, pero pienso que son algo mucho peor de lo que se dice». Le respondí que no me hacían gracia esas bromas y no le hice caso. Entonces agarré una linterna y salí al porche. El aire estaba helado. Caminé hacia el borde del bosque, donde las luces parecían moverse. A medida que me acercaba, escuché un murmullo más claro, pero no eran voces normales. Era un sonido inquietante, como si varias personas hablaran al mismo tiempo en un idioma desconocido. Las luces se movían, alejándose y luego acercándose, como si estuvieran jugando conmigo. Me adentré un poco más, iluminando con mi linterna, pero no veía a nadie. De pronto, esos murmullos se convirtieron en risas muy extrañas, y por primera vez sentí un miedo real. Decidí que era suficiente. Mi imprudencia me había llevado demasiado lejos, así que me di la vuelta para regresar a la cabaña. Y fue entonces cuando las vi. Varias figuras entre los árboles, inmóviles, mirándome. No podía verlas claramente, pues como mencioné antes, el bosque era muy denso y apenas pasaba la luz que reflejaba la luna. Cuando apunté la linterna hacia ellas, estas se movieron rápidamente, como si se deslizaran entre la oscuridad. De alguna manera, parecían acercarse sin hacer ruido. Corrí lo más rápido que pude hacia la cabaña, sintiendo que algo me seguía. Cuando llegué, Samuel estaba en la puerta esperándome. «Te lo dije», fue lo único que dijo antes de cerrar con llave y colocar una barra en la puerta. Esa noche, las risas afuera continuaron durante horas, mientras Samuel rezaba y me reprochaba la tontería que había cometido. A la mañana siguiente, después de disculparme 1000 veces, le pedí a Samuel que me explicara qué estaba sucediendo. Me contó que, según las historias del pueblo, las luces del bosque no eran personas, sino algo más antiguo, algo que siempre había estado allí. Dijo que los aldeanos creían que eran espíritus de brujas ancestrales o entidades diabólicas que atraían a la gente ingenua, y que cualquiera que se acercara demasiado no volvía a ser el mismo, o incluso desaparecía. Le pregunté si conocía a alguien que hubiera tenido contacto con esas cosas, y me dijo que sí, pero que esas personas parecían quedar perturbadas. Algunas desaparecían repentinamente, marchándose al bosque, y otras simplemente se iban del pueblo sin dar explicaciones. Después de escuchar todo eso, supe que mi viaje había terminado. Hasta ahora no he vuelto al pueblo y no mencionaré su ubicación para los curiosos, y no sé si algún día tendré una respuesta lógica. Lo único que sé es que pude haber perdido la vida esa noche por una irresponsabilidad y por subestimar lo desconocido. Hay lugares en este mundo que no están hechos para nosotros, donde lo que parece tranquilo puede esconder algo mucho más oscuro. El sendero olvidado. Buenas noches, Glenn. Me llamo David y trabajo como geólogo. Mi profesión me ha llevado a explorar muchos lugares remotos en México. A veces paso semanas en zonas aisladas, y aunque siempre hay desafíos, disfruto mi trabajo. Sin embargo,
Lo que voy a contar no tiene relación con rocas o montañas, sino con algo que viví en uno de esos viajes y que me dejó una huella imborrable. Esto ocurrió hace algunos años, cuando me asignaron estudiar una región montañosa en el sur del país. Había un pequeño poblado indígena en las laderas de una montaña que se suponía sería mi centro de operaciones. Llegué una mañana temprano después de un largo viaje por un camino de tierra. Era un lugar tranquilo con casas de adobe y techos de lámina, rodeado de árboles. Los habitantes eran amables, aunque reservados. Me saludaban con un leve movimiento de cabeza y pocas palabras. Solo que desde el principio noté algo peculiar. Aunque eran amables, evitaban hablar de ciertos temas, especialmente de la montaña. Me dijeron que podía explorar casi todo, excepto un área específica que llamaban el Sendero Olvidado. Según ellos, ese lugar traía mala suerte. No me dieron más detalles, pero me dejaron claro que no debía acercarme. Yo no soy alguien que crea en supersticiones, así que al principio no le di mucha importancia. Sin embargo, mi curiosidad creció con el tiempo. Cada vez que alguien mencionaba el sendero, cambiaba de tema o simplemente guardaba silencio, pero eso solo aumentó mi deseo de saber más. Una tarde, mientras examinaba unos mapas, vi que había una zona marcada cerca de donde decían que estaba el Sendero Olvidado. Estaba en una elevación interesante, perfecta para recolectar muestras. Decidí que iría a explorar, aunque sabía que los lugareños no lo aprobarían. No les dije nada y salí temprano al día siguiente con mi equipo. El camino era complicado, con vegetación densa y senderos apenas visibles. No fue hasta después de una hora de caminata cuando encontré algo que me erizó la piel. Había pequeños montones de piedras dispuestos en círculos, como si alguien los hubiera colocado a propósito. Más adelante, vi restos de velas derretidas y figuras talladas en madera, todas con expresiones extrañas y desproporcionadas. No era lo que esperaba encontrar. No había nada científico que pudiera registrar allí, pero algo me impulsó a seguir. Después de caminar unos metros más, llegué a un claro donde el suelo estaba cubierto de ceniza. Había marcas en la tierra como si hubieran hecho una gran fogata, y ramas rotas colgaban de los árboles formando figuras que parecían humanas. Me sentí muy incómodo, como si estuviera invadiendo algo que no debía. El silencio en ese lugar era absoluto. No había pájaros, ni insectos, ni viento. Así que decidí que ya había visto suficiente y regresé al pueblo antes de que oscureciera. Cuando llegué, noté que la gente me miraba diferente. Algunos desviaban la mirada, otros me observaban fijamente sin decir nada. Intenté no darle importancia, pero esa noche, mientras estaba en la cabaña donde me hospedaba, escuché algo que me puso los pelos de punta. Era como un susurro afuera, suave, pero constante. Apagué la luz y me acerqué a la ventana para mirar, y lo que vi me dejó helado. Un grupo de personas estaba parado frente a mi cabaña, en completo silencio. Todos llevaban los rostros cubiertos con lo que parecían máscaras de madera, similares a las figuras que vi en el sendero. Me quedé inmóvil sin saber qué hacer. Esta gente no se movía, solo estaban allí murmurando y observando hacia mi cabaña. Después de unos minutos, se fueron como si nada y sin dejar ningún tipo de mensaje. Esa noche no pude dormir, creyendo que regresarían, lo cual afortunadamente no sucedió. A la mañana siguiente, intenté hablar con uno de los lugareños sobre lo que había pasado, pero este me evitó. Nadie quería hablar conmigo, excepto un anciano que me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Me dijo en voz baja: «Te dijeron que no fueras. Ahora lo saben». No entendí a qué o quiénes se refería, pero algo en su tono me dio escalofríos. Decidí que era hora de terminar mi trabajo y salir de allí lo antes posible. Esa tarde, mientras recogía mis cosas, escuché un golpe en la puerta. Era una mujer mayor del pueblo. Me dio un paquete envuelto en tela y me dijo que lo llevara conmigo,
que no lo abriera hasta estar lejos de allí. Quise preguntarle qué era, pero solo me dijo: si quieres seguir con tu vida, haz lo que te digo. Salí del pueblo esa misma noche, con una sensación de angustia y malas energías, como si algo estuviera muy mal. Cuando llegué a mi destino final, me decidí y abrí el paquete, y encontré un trozo de madera tallada con la forma de una figura humana. Tenía detalles que se parecían a mí: mi barba, mi mochila, incluso la ropa que llevaba el día que fui al sendero. No sé qué pasó en ese lugar ni qué significaba la figura. Lo único que sé es que desde ese día siento que alguien o algo está siempre conmigo. Muchas veces pienso que fue mi culpa por no escuchar las advertencias, pero otras veces creo que estaba destinado a pasar. Sea lo que sea, sé que ese lugar y esa gente guardan secretos que es mejor dejar en paz. Quizás practican algún tipo de brujería muy oscura y pesada, y yo, al entrometerme, traje conmigo algo siniestro que no debió salir de allí jamás. Sinceramente, no sé si algún día podré escapar de lo que vi en el sendero olvidado. El refugio en el llano Ola. Soy Héctor. Siempre he sido una persona que disfruta de los viajes. Me encanta conducir largas distancias en mi moto, descubrir lugares nuevos y, sobre todo, la tranquilidad de las carreteras. Sin embargo, hubo una noche que me hizo dudar de todo eso. Una experiencia que todavía me cuesta relatar porque cada vez que lo hago, revivo ese miedo que sentí. Esto ocurrió hace algunos años, cuando estaba viajando por una ruta rural en el centro del país. Mi plan era visitar varios pueblos pequeños y luego llegar a un lugar agradable para acampar. Pero como suele suceder, las cosas no salieron como las había planeado. Esa tarde estaba conduciendo por una llanura inmensa. Era una de esas zonas donde puedes ver kilómetros y kilómetros sin ningún árbol, solo pastizales y algunas cercas. El sol estaba descendiendo y la carretera parecía interminable. Sabía que tenía que encontrar un lugar para pasar la noche porque no había forma de llegar a la ciudad antes de que oscureciera. Vi un letrero antiguo, casi ilegible, que indicaba la entrada a un pueblo. Decidí desviarme para buscar algún sitio donde pernoctar. Cuando llegué, me encontré con un lugar casi deshabitado. Había unas cuantas casas dispersas, todas viejas y deterioradas. No había luces ni gente caminando por las calles, solo un par de hombres mayores sentados afuera de una pequeña tienda. Me acerqué a ellos y les pregunté si había algún lugar donde pudiera quedarme. Ellos me miraron de una forma extraña, como si mi pregunta les pareciera absurda. Uno de ellos señaló hacia la llanura y me dijo que, si no tenía temor, podía refugiarme en una casa abandonada que estaba a unos kilómetros de allí. Me explicó que no era un lugar cómodo, pero que al menos tendría un techo para pasar la noche. Aunque no me entusiasmaba la idea, no tenía muchas opciones, así que me dirigí hacia donde me indicaron. Al llegar, la casa era fácil de reconocer. Estaba completamente sola en medio de la llanura, con paredes agrietadas y el techo parcialmente derrumbado. Parecía que llevaba décadas abandonada. Me estacioné cerca y entré. Adentro no había mucho. Un par de muebles viejos, una mesa rota y polvo por todas partes, pero al menos estaba seco y parecía seguro. Saqué mi mochila y me preparé para pasar la noche. Encendí una pequeña linterna que llevaba conmigo y traté de no pensar en lo inquietante que era estar completamente solo en un lugar tan aislado. Al principio, todo parecía tranquilo. Escuchaba el sonido del viento moviendo la hierba afuera y de vez en cuando algún ruido que pensé que sería de animales. Pero conforme avanzaba la noche, empecé a sentirme raro. Había algo en el ambiente, como si no estuviera solo. El primer indicio de que algo no estaba bien fue cuando escuché pasos alrededor de la casa. Al principio pensé que eran coyotes o algún otro animal, pero los pasos eran demasiado pesados, muy rítmicos, como si alguien estuviera caminando lentamente alrededor del lugar. Apagué la linterna y me quedé en silencio, escuchando.
Los pasos continuaron durante varios minutos. De pronto, escuché un golpe en una de las paredes, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. Me acerqué a una ventana rota y traté de ver qué estaba pasando, pero todo estaba oscuro. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Varias siluetas moviéndose entre la hierba. No parecían personas normales. Sus movimientos eran torpes, como si estuvieran arrastrando los pies. Algunas se detenían y parecían mirarme, aunque era difícil saberlo con certeza en la oscuridad. Me alejé de la ventana tratando de no hacer ruido y me encerré en una de las habitaciones de la casa. Dentro de esa habitación había marcas extrañas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Me pareció que eran recientes, lo cual me inquietó aún más. Los golpes en las paredes continuaban y ahora escuchaba ruidos como de animales, pero sin poder reconocer alguno que haya escuchado antes. No sabía qué hacer. Salir de la casa no era una opción, pues había cosas raras rodeándola, pero quedarme allí tampoco me hacía sentir seguro. Decidí armarme de valor y asomarme nuevamente por la ventana, pero esta vez las figuras estaban más cerca. Podía ver que eran figuras humanas, pero algo no estaba bien en ellas. Eran demasiado altas y sus extremidades parecían alargadas de forma antinatural. No sabría decir si por la oscuridad veía formas distorsionadas de lo que realmente era o si era algún animal, pero es lo que logré ver. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, dentro de la casa. Me giré rápidamente iluminando con mi linterna y solo pude ver a una de esas figuras acercándose rápidamente hacia mí. Después de eso no puedo recordar nada. Fue hasta los primeros rayos de luz que al parecer reaccioné de alguna especie de trance, pues cuando reaccioné estaba sentado contra la pared con la linterna apagada y un cuchillo en la mano. Todo estaba en silencio. Salí de la casa lentamente, con miedo de lo que podría encontrar. Lo más extraño fue que, alrededor de la casa, la hierba estaba aplastada en círculos, como si algo pesado hubiera estado moviéndose alrededor durante horas. No vi a nadie ni escuché más sonidos, pero el miedo no se fue. Solo me subí a mi moto y conduje de regreso al pueblo lo más pronto posible. Cuando llegué, los mismos hombres mayores estaban en la tienda. Me miraron y uno de ellos dijo: «Te lo advertimos, no todos los lugares son para quedarse». No supe qué responderles, solo quería marcharme de allí. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vi o escuché esa noche y no quiero saberlo. Pero sé que hay lugares en los que el silencio no es tranquilidad, sino una advertencia. Sinceramente, nunca volvería a poner un pie en esa llanura. Y así concluyen estas historias que te hemos presentado en Sombras y Penumbras. Esperamos que hayan erizado tu piel y te hayan dejado pensando en los misterios que acechan en los rincones más oscuros.